El 28 de junio celebramos en la iglesia a uno de los más grandes teólogos de toda la historia. Está considerado el segundo mejor teólogo, de hecho, después de San Agustín. Se trata de Santo Tomás de Aquino, definitivamente el teólogo más importante de la época escolástica. Nació en 1225 y murió en 1274. Un gran pensador, un gran intelectual, un gran filósofo, definitivamente un gran teólogo, que como filósofo escribió una colección de sentencias, de tratados acerca de los trabajos de Aristóteles. Escribió una buena cantidad de trabajos sobre exégesis bíblica, también sobre los escritos de los padres de la iglesia, y es muy famoso por su Suma Teológica, además de por haber propuesto las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios, a través del uso de la razón. La primera vía, a partir del movimiento de los objetos; la segunda, a partir de la causa eficiente; la tercera, a partir de lo posible; la cuarta, a partir de la jerarquía de los valores de las cosas; y la quinta, a partir del ordenamiento de las cosas. Para lo cual concluye que debe haber un primer motor que da movimiento a todas las cosas, que debe haber una primera causa, que debe haber un ser necesario que da lugar a todos los contingentes, que debe haber un ser máximamente bueno y que debe haber un ser supremamente inteligente al que todos llaman Dios. Esa es la conclusión interesante de cada uno de estos casos. Debe haber un motor al que todos llaman Dios, debe haber un ser inteligente al que todos llaman Dios, debe haber un ser máximamente bueno a quien todos llaman Dios, en fin. Y no deja de sorprender cómo en una mentalidad tan brillante como la de Santo Tomás de Aquino, que tanto aportó a la teología de la Iglesia Católica, también llegó a cometer errores muy serios. Por ejemplo, negar el dogma de la Inmaculada Concepción de María, por supuesto antes de que fuera proclamado como dogma de fe, pero él llegó a negar la realidad de que María fuera concebida de forma inmaculada por Dios. Lo que nos deja ver cómo el misterio de Dios es tan grande, tan vasto, que ningún ser humano, por inteligente y por piadoso que sea, es capaz de abarcarlo todo, ¿no? Toda la Iglesia, a través de todos estos siglos, continúa comprendiendo más a Dios, conociéndolo cada vez mejor, y el trabajo y el pensamiento de grandes teólogos como Agustín, como el propio Tomás de Aquino, nos han ayudado a dar pasos agigantados en esa comprensión de Dios, definitivamente. Pero lo que me llama la atención a mí más de la vida de Santo Tomás de Aquino es la experiencia de fe, luchando por su vocación, porque tuvo que enfrentar nada menos que a su familia de una manera que nadie imaginaría. Tomás de Aquino nació en el seno de una familia noble. Estudió en la abadía de Montecassino, de la cual el abad era un tío suyo. Con el paso del tiempo, toda la familia de Tomás, y en algún momento Tomás también lo consideró, que él sería el sucesor de su tío al frente de esta abadía de Montecassino. Sin embargo, cuando tenía 19 años, Tomás decide incorporarse a la orden de los dominicos. Y esto en gran parte porque se siente atraído por la vida austera de esta nueva orden y también por su gran trabajo intelectual, en el cual él perfectamente embonaba. Estudiando en Nápoles los conoció, se sintió atraído a esta orden y decidió trasladarse a Roma para ingresar al noviciado de los dominicos, y esto contrarió tremendamente a su familia, pues ellos querían que fuera el sucesor de su tío como abad de la abadía de Montecassino. Además de que no podían aceptar la realidad de que un hijo noble viviera una vida de pobreza con los dominicos. De manera que sus hermanos lo secuestran y durante más de un año lo tienen secuestrado en uno de los castillos de la familia, y todo con el afán de evitar que su hermano Tomás se hiciera dominico. Pasa el tiempo y como ven que no logran disuadirlo, los hermanos toman una medida abominable. Contratan a una meretriz y le encierran con él para que lo seduzca. A ella le pagan para seducir al hermano, que el hermano caiga en la tentación, que el hermano peque y que con esto se arruine su vocación. Eso piensan los hermanos. Pero Tomás, con tal de defender su pureza, toma un hierro de esos que se usan para atizar las brasas en la chimenea, lo mete en el fuego de la chimenea y con el hierro candente enfrenta a esta mujer para que lo deje en paz. Ante el fracaso de los hermanos y el fracaso también de esta meretriz, o mejor dicho, ante la victoria de Tomás por no sucumbir a esta tentación, cuenta la tradición que por la noche vino un ángel del Señor y en sueños le comunicó a Tomás que Dios le recompensaba
su celo por defender su castidad con un don perpetuo de castidad, de manera que ya no tendría él que batallar con esta tentación en el resto de su vida. Y es por esto que a Santo Tomás se lo conoce como el doctor angélico, por esta aparición de este ángel, así como a San Francisco de Asís se lo conoce como el doctor seráfico, por aquellos serafines que trajeron a Jesús en su cruz cuando le traspasó sus estigmas. San Francisco es el doctor seráfico, Santo Tomás de Aquino es el doctor angélico. La madre de Tomás, Teodora, se da por vencida, se da cuenta a qué extremos ya están llegando con su hijo, y entonces le facilita las cosas, ayudando a su hijo a que se escape por una ventana durante la noche. De esta manera se va Tomás, ingresa a la orden de los dominicos, y el resto es historia. Es sorprendente cómo la vocación de un santo, ya dejemos de lado al teólogo, dejemos de lado al fraile dominico, la vocación de un santo del calibre de Santo Tomás de Aquino, tuvo como oponentes nada menos que a los miembros de su propia familia. Y sin embargo él perseveró y persistió. Puso primero a Dios que a su familia, y aún en contra de su familia fue en pos del llamado del Señor. Hay muchos y muchas también que encuentran en sus propias familias el mayor obstáculo a su vocación religiosa, ya sea sacerdotal o religiosa, y que tienen que enfrentar también a sus papás, y que tienen que enfrentar también a sus hermanos. Y es una realidad que no es fácil. Sin embargo, cuando una vocación verdaderamente viene de Dios, Dios abrirá las puertas en el momento más oportuno, para que aquellos a los que llame libremente respondan, aun a pesar de la oposición de sus propios familiares. Y el ejemplo de Tomás puede servirles como inspiración. Claro, habrá que ver con el paso del tiempo quién tenía razón, porque cuando los papás se oponen, aconsejan, hacen ver razones por las que alguien no debería perseguir cierta supuesta vocación, y alguien aún así contraviene las indicaciones de los padres, se va de la casa, entra al seminario, entra al convento, y después de unos años claudica, bueno, ¿quién tenía la razón? Los papás, por supuesto. Porque cuando una vocación que viene de Dios es cierta, es una vocación para siempre. Dios no llama a nadie para que sea sacerdote unos años, ni llama a nadie para que sea monja unos años, son llamados para siempre. Y claro, habría que analizar el motivo de la renuncia, o bien que verdaderamente no era la vocación y que nunca debieron estar ahí, o bien que claudicaron ellos por débiles, porque también llega a suceder. Pero para las vocaciones ciertas y veraces que enfrentan en la propia familia una fuerte oposición, el ejemplo de Santo Tomás debe ser motivo de inspiración. También la familia de Tomás nos da el ejemplo de cómo de una familia que deja mucho que desear puede salir un gran santo del calibre de Santo Tomás. Porque es evidente que la familia de Tomás de Aquino dejaba mucho que desear con esa actitud, con esos actos, en contra de su propio hermano, en contra de su propio hijo. Claramente era una familia que dejaba mucho que desear. Pero aún así, de las familias que dejan mucho que desear, puede salir un gran santo que puede llegar incluso a ser uno de los más grandes protagonistas en la vida de la Iglesia. Mucho que reflexionar de la vida de Santo Tomás de Aquino. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.